Al principio de la temporada 1990-91, los Toros de Chicago tuvieron un inicio bastante turbulento. ¿Cómo fue que un equipo pudo paliar esos problemas para conseguir el anillo de campeonato? Sam Smith lo explica en su libro Las reglas de Jordan en su capítulo 4, en donde nos cuenta los principales problemas que tenían los Toros de Chicago al principio de esta temporada. Comenzamos. Una de las cosas que nos cuenta el autor Sam Smith en este principio de temporada es la rivalidad de Michael Jordan con el jugador de su misma posición, Charles Barkley, quien jugaba en ese entonces en los Sixers de Filadelfia. Él y Michael Jordan competían por el título de máximos anotadores e incluso en los partidos preguntaban las estadísticas a los referees para saber si podían igualar al otro, tanto en triples dobles como en rebotes, como en mates o en anotaciones per se, también en triples o en dobles, en faltas, etc. Era una rivalidad bastante bonita, con la cual tanto Charles Barkley mejoraba como Michael Jordan mejoraba. Siempre estaban constantemente peleando e incluso se hicieron amigos. Michael Jordan incluso le regaló un anillo de diamantes para demostrarle a Charles Barkley su amistad, ya que alguna vez jugaron al golf en un partido como de famosos. Charles Barkley fue el caddy de Michael Jordan, es decir, el asistente de quien juega golf, y le cayó bastante bien. Esto demuestra cómo Michael Jordan, mediante la competitividad, puede hacerse tanto de amigos como de un objetivo, ser el máximo anotador. Y estos problemas de ser el máximo anotador pues son los que van a repercutir en los Toros de Chicago, quienes estaban probando, gracias a Phil Jackson, el nuevo entrenador, un nuevo sistema en donde todos los jugadores tuvieran la posibilidad de anotar más puntos y que no solo Michael Jordan se sacara una jugada de maestro del dios de básquetbol como lo era para ganar los partidos. Michael Jordan no estaba nada satisfecho y los resultados del equipo empezaban a dar algunas dudas acerca de este rendimiento. En los primeros 3 partidos de temporada, uno contra los Sixers, los Toros de Chicago perdieron los 3 seguidos, con lo cual, pues bueno, ya empezaba algo ahí a calar, tanto en la directiva como en los jugadores. Incluso el dueño, Jerry Reinsdorf, le preguntó a Phil Jackson que qué estaba pasando. Phil Jackson le dijo que sus equipos y le afirmó que sus equipos empezaban flojos. Incluso cuando dirigía en la CBA, algunos de sus equipos empezaban perdiendo, pero llegó a hacer buenas temporadas. Con lo cual le dijo que no se preocupara, ya que el objetivo de Phil Jackson, a través de ponerlos en situaciones difíciles, era que los jugadores pudieran aprender a reaccionar ante un panorama adverso, con lo cual pudieran desempeñar un mejor papel en partidos fundamentales, como lo son los cuartos de final de conferencia, las semifinales de conferencia o la propia final de conferencia o la final de la NBA a la que nunca habían llegado. Con lo cual, bueno, en este capítulo Sam Smith nos describe que algunos de los jugadores de Phil Jackson, a los Toros de Chicago, además de Michael Jordan, tenían problemas tanto con el equipo como con la directiva. Vamos a poner algunos ejemplos de estos jugadores. El primero de ellos es John Paxson. John Paxson, quien su padre jugó en la NBA y también su hermano jugaba en la NBA, tenía un problema respecto a su posición, ya que estaba insatisfecho con el rol que tenía en el equipo y con las faltas que le marcaban, ya que él era un jugador bastante corpulento, bastante fuerte, el cual le marcaban bastantes faltas. Además de eso, no era tan talentoso, con lo cual, pues bueno, tenía miedo de que su contrato no fuera renovado, ya que específicamente para la siguiente temporada sería jugador libre y tenía miedo de que el contrato no se lo renovaran. Además de este jugador, tenemos otros ejemplos. Pero John Paxson además entendía una cosa fundamental en los Toros de Chicago, que era la idea de hacer feliz a la estrella. Él, pues no era precisamente el mejor amigo de Michael Jordan, porque Michael Jordan tenía otros amigos fuera del equipo, pero sabía hacer feliz a Jordan. Es decir, le daba el balón cuando lo podía, cuando se lo tenía que dar, lo dejaba en posición para que anotara mejores puntos, etcétera. John Paxson entendía perfectamente que si quería destacar en los Toros de Chicago y si quería destacar en un equipo tan competitivo en donde cada temporada te traían un jugador para tu posición, tenías que ayudar a Michael Jordan a destacar. Con lo cual, mediante esta filosofía, pues John Paxson destacó en el equipo y duró estos años. Además de esto, no se sentía seguro respecto a su contrato y por una operación de tobillo que tuvo, con lo cual él afirmaba que todavía le dolía y que no podía moverse bastante, no podía moverse bien. Otros jugadores que tenían problemas era Michael Jordan, pero él por el sistema de juego. Como vimos en el capítulo anterior, Phil Jackson pretendía que los Toros de Chicago repartieran más los puntos y que todos los jugadores se pusieran en una posición de anotar más favorable y que no solo Jordan. Incluso le dijo a Jordan que no sería conveniente que él ganara el título de máximo anotador de la liga, con lo cual Jordan estaba muy enojado y muy ofendido. Incluso le dijo a un amigo, Rod Higgins, en una discoteca de Oakland, que el nuevo sistema lo hacía sentir mal, que lo odiaba y que no soportaba jugar ya en los Toros de Chicago bajo ese sistema y que si Phil Jackson hubiera sido su entrenador cuando él empezó su carrera, nunca hubiera llegado a ser lo que era. En ese sentido, Michael Jordan estaba pues muy enojado con el equipo y se reflejaba en los partidos. Otros de los jugadores que tenían problemas eran dos, Stacey King y Horace Grant.
Ellos compartían la misma posición, Stacey King siendo más joven y Horace Grant pues siendo un poco más grande. Stacey King en la temporada llegó con un sobrepeso de 130 kilos, pesaba 13 kilos más de los que tenía que pesar, con lo cual Horace Grant empezó a jugar y jugaba bien, pero Horace Grant notó algo que le llamó bastante la atención, y es que Stacey King empezó a jugar sobre él, a pesar de que él estaba jugando mejor y a pesar de que tenía un sobrepeso bastante notable. Con lo cual, Horace Grant, enojado, le preguntó a Phil Jackson que qué estaba pasando, que por qué no lo ponía de titular, siendo que él estaba jugando mejor que el otro jugador. A lo que Phil Jackson le contestó que quería que el gordo se pusiera en forma. Es decir, Stacey King era un valor importante para el equipo y él pretendía que se pusiera en forma, agarrando ritmo en los partidos y que bajara de peso, pero sentando a este Horace Grant. Además, él incluso llegó a enojarse bastante e influyó para que Scottie Pippen dijera unas declaraciones sobre Stacey King. Por su parte, Stacey King, él pues no reconocía que estaba fuera de forma, sino que le echaba la culpa a los minutos que disputaba. E incluso quería un mejor contrato, ya que sabía que su contrato terminaría en unas 2 temporadas, pero él estaba dispuesto a irse a Europa terminando la temporada porque sentía que ya no tenía nada que hacer en los Toros de Chicago. Pero se llevó una decepción ya que no podía rescindir su contrato así como así. Otro de los jugadores que tenía más problemas es Bill Cartwright. Bill Cartwright siempre fue conocido por, digamos, causarle problemas a Michael Jordan, ya que él no era pues muy adepto a que se dijera amén a todo lo que dijera Michael Jordan. Bill Cartwright era de los pocos jugadores que estaba entendiendo el sistema de juego de Phil Jackson. Él realmente lo disfrutaba y le gustaba cómo el equipo iba evolucionando poco a poco en los partidos para que este sistema funcionara. Pero había una cosa que lo tenía bastante enojado. Uno, su contrato, como el resto de jugadores que estaban enojados con ya que terminaba en la temporada y si los Toros de Chicago no le daban un contrato que igualara las prestaciones de otro equipo económicamente, él se iría del equipo, ya que, bueno, pensaba que no iba a ninguna parte, además de que en otro equipo quizás sí pudiera conseguir un anillo de campeonato, que al final es el objetivo de todos los jugadores. Además de esto, Bill Cartwright, como dijimos anteriormente, estaba disfrutando del sistema de juego, pero en muchas ocasiones cuando él estaba en buena posición de tiro y cuando él podía anotar un punto importante, 2, 3 puntos importantes, Michael Jordan no se disponía a pasarle el balón, a lo cual Bill Cartwright estaba muy enojado con Michael Jordan y estaba muy enojado ya que ni la directiva ni el entrenador podían hacer nada para que Michael Jordan no fuera tan egoísta y no le pasara el balón cuando él estaba en posiciones bastante favorables de tiro, porque él comenzó a jugar mejor y comenzó a tirar más a canasta para conseguir un mejor contrato. Pero si Jordan no le pasaba la pelota, quizás este mejor contrato no llegara. Entonces ahí, pues bueno, se van encadenando y uniendo bastantes variantes que pueden hacernos pensar que el equipo no tendrá nada de éxito. Además de esto, Pippen, como dijimos en el video anterior, también estaba enojado con su contrato, ya que consideraba que estaba menos pagado de lo que valía. Y otra cosa importante, el calendario de la NBA es uno de los calendarios más exigentes del mundo del deporte. Juegan más de 80 partidos por temporada, sin contar playoffs, All-Star Game, etcétera, o amistosos o pretemporada. Ellos siempre están viajando de ciudad en ciudad y normalmente su jornada se reduce a entrenar y a ir al centro comercial o al cine. Una de las cosas que quería Phil Jackson es que el equipo estuviera unido, pero el equipo no estaba nada unido. Por ejemplo, los jugadores normalmente salían solos. A algunos les gustaba ir de compras, a otros les gustaba ir al cine, pero no iban juntos. A otros les gustaba ir a la discoteca, pero tampoco iban juntos. Es decir, los jugadores no tenían un sentido de camaradería o no se llevaban tan bien entre ellos como para ir a salir. Además, la cena de acción antes hacían mucho la cena de acción de gracias en otras temporadas, pero la dejaron de hacer ya que los jugadores no asistían. Y otra cosa importante, en los actos donde los jugadores tenían que ir todos como equipo y los actos, pues que en su contrato establecen que si no van, pagan multa, Michael Jordan prefería no ir y pagar la multa que convivir con sus compañeros. Con lo cual el panorama era bastante desolador en ese sentido, pero hay un punto de inflexión en la temporada. El partido en contra de los Clippers de Los Ángeles. El dueño de los Clippers de Los Ángeles, Don Sterling, quería una estrella. Él quería al 23 de los Toros de Chicago. Quería a Michael Jordan para competir con los Lakers, ya que ellos tenían a Magic Johnson. Con lo cual, le ofrecía al dueño de los Toros de Chicago, Jerry Reinsdorf, 5 jugadores que quisiera o muchísimas selecciones de draft. Reinsdorf y Jerry Krause, pues sí consideraban más o menos esta idea, ya que con esos jugadores que pudieran intercambiar y hacer ahí pues movimientos de mercado propios del básquetbol, podían armar un equipo que pudiera ganar el anillo de campeonato sin Michael Jordan. Pero después de ese partido de los Clippers, el cual fue un partidazo de los Toros de Chicago, donde se empezó a ver que la manera de jugar de Jackson tenía un sentido. Una disculpa por el corte, pero se apagó el micrófono. Como punto final del video, se dieron cuenta de que Michael Jordan estaba tirando muchísimo más en los
primeros minutos de los partidos. Con lo cual, Phil Jackson interpretó que Michael Jordan intentaba adaptar su juego a lo que quería el entrenador, pero a su manera, anotando muchísimo más puntos al principio de los partidos para así no perder su marca anotadora. Siendo así, es como empieza la temporada de los Toros de Chicago de 1990-91, un poco turbulenta, pero que se va encaminando hacia el anillo de campeonato. Yo fui Mundo, espero que te haya gustado este video, perdón por el corte y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego.